Este sábado estuve en La Sexta Noche y en un momento del debate Gonzalo Bernardos argumentó que era preferible subir el gasto antes que bajar los impuestos para estimular la economía. ¿Por qué razón? Pues porque si bajamos los impuestos, parte del dinero extra que inyecta el Estado en la economía será ahorrado por las familias y no circulará por la economía, mientras que si utilizamos ese dinero para incrementar el gasto público, todo él terminará circulando y generando nuevo valor en la economía. Este mismo argumento lo repitió Gonzalo en Twitter al día siguiente, como podemos observar en el siguiente tuit. ¿Qué es mejor, bajar los impuestos o incrementar el gasto público? La Administración gasta 100 euros más, la demanda aumenta directamente en 100 euros. Le damos 100 euros a las familias, tienen miedo, ahorran 50 y gastan 50. La demanda aumenta en 50. Evidentemente, más gasto público. Pues bien, muchos de vosotros me habéis pedido que explique el modelo que está utilizando Gonzalo Bernardos para efectuar este tipo de afirmaciones y por qué este tipo de afirmaciones no son necesariamente ciertas. De hecho, él mismo dijo en La Sexta Noche que este era un modelo que se explicaba en cualquier curso de introducción a la macroeconomía. Y así es, y por tanto vamos a tratar de desentrañar las hipótesis que subyacen detrás de este modelo y por qué una vez relajamos esas hipótesis, en muchos casos poco realistas, la afirmación que efectúa Gonzalo no es necesariamente cierta. No es que sea necesariamente falsa, pero desde luego, como digo, no será necesariamente cierta y por tanto en muchos casos podrá suceder que una rebaja de impuestos sea más eficaz a la hora de estimular la economía que un incremento del gasto público. Bueno, comencemos explicando el modelo sobre el que se basa Gonzalo para efectuar esta afirmación. Es el modelo keynesiano más rudimentario, tan rudimentario que ni siquiera el propio Keynes lo suscribiría, y lo que dice es lo siguiente: la producción en cualquier economía está determinada por su demanda agregada. Si formalizamos esto, tenemos que la producción, el PIB, que denotamos con la letra Y, es igual al gasto agregado dentro de la economía. ¿Cuál es el gasto agregado dentro de una economía? El resultado de sumar consumo, inversión y gasto público. Omitimos en este caso el sector exterior para mayor simplicidad del modelo. Por tanto, Y será igual al consumo más la inversión más el gasto público. ¿Cómo podemos representar el consumo dentro de este modelo keynesiano? Bueno, básicamente se lo suele representar por la suma del consumo autónomo y del consumo derivado. Vamos a omitir el consumo autónomo porque no va a alterar demasiado la explicación que vamos a efectuar a continuación y por tanto podemos decir que el consumo viene dado por el consumo derivado. ¿Qué es el consumo derivado? Pues básicamente qué parte de mi renta destino yo a consumir. Si mi renta es 100 y destino a consumir el 60% de mi renta, el consumo será 60. Esto lo podemos representar diciendo, por tanto, que el consumo es igual a la propensión marginal a consumir, es decir, qué porcentaje de mi renta destino al consumo. La propensión marginal al consumir la denotaremos con la letra C minúscula, por la renta disponible de una persona. ¿Qué es la renta disponible de una persona? Los ingresos que tiene después de pagar impuestos. Esta renta disponible la representaremos como Y menos T. ¿Por qué utilizamos Y para ingresos cuando estábamos utilizando Y para producción? Pues porque toda la producción, cuando es vendida, se transforma en ingresos. Por tanto, necesariamente a nivel macroeconómico, Y, producción, es igual a Y, ingresos. Entonces, en este sentido, la renta disponible de los agentes económicos será Y, ingresos, menos T, los impuestos que pagan. Por tanto, los ciudadanos consumen un porcentaje de su renta disponible, que es calculado multiplicando la propensión marginal a consumir por la renta disponible. ¿De qué depende la inversión? Bueno, pues la inversión depende de múltiples factores y este modelo tan simplificado no pretende modelizarlos. Podemos decir que la producción depende de las ventas de las empresas, que depende de los tipos de interés, podríamos decir también que depende de las expectativas. Bueno, simplemente vamos a anotar en esta función la inversión como determinada por múltiples factores. Y por último tenemos el gasto público, que en realidad no depende de nada. El gasto público lo determinan los políticos por su propio capricho, por su propio arbitrio, y por tanto lo consideraremos una variable que puede ser modificada exógenamente por la clase política dentro de este modelo. Por consiguiente, ya tenemos la primera ecuación básica que nos servirá para efectuar los razonamientos posteriores. Y igual a C minúscula por Y menos T más I más G.
¿Cuál es el problema de esta ecuación? Pues que si os fijáis, y por las razones que ya he dicho, Y aparece tanto a la izquierda como a la derecha. Es verdad que a la izquierda trata de representar la producción y a la derecha el ingreso, pero en términos agregados este modelo asume que producción es igual a ingresos y por tanto los dos son Y. Si queremos, por tanto, despejar Y y colocarlo como variable dependiente del modelo y que no aparezca, por tanto, a la derecha, la ecuación puede reordenarse del siguiente modo. Y, la producción, el PIB, es igual a 1 dividido entre 1 menos C, ahora explicaremos qué significa este término, multiplicado todo ello por I más G menos C por T. Ya digo, esto es solo la transformación matemática de la ecuación anterior. La ecuación anterior sí tenía algo de sentido económico, podíamos comprenderla intuitivamente. Esta transformación quizás se escape algo más, pero también es una transformación útil desde un punto de vista económico y de hecho es la transformación que vamos a emplear a partir de ahora. ¿Por qué razón? Porque pone de manifiesto los dos componentes básicos de la lógica keynesiana. Por un lado, 1 dividido entre 1 menos C, esto no es otra cosa que el famoso multiplicador del gasto. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque, como hemos dicho, C es la propensión marginal a consumir. Si efectuamos esta simple operación, 1 dividido entre 1 menos C, imaginemos que C, la propensión marginal al consumo, es el 90% de la renta, es decir, que los agentes económicos consumen el 90% de sus ingresos. En este caso, ¿cuál será el multiplicador del gasto? Pues 1 dividido entre 1 menos 0,9, es decir, 1 dividido entre 0,1 es igual a 10. ¿Esto qué significa? Que cada aumento del gasto, ya sea gasto en inversión o ya sea gasto público, cada aumento del gasto se terminará transformando en 10 unidades adicionales de producción. No voy a explicar ahora el multiplicador, porque si no ya nos alargaríamos mucho, pero simplemente hay que decir que esto es matemáticamente correcto. Por tanto, esto es simplemente la conclusión de la ecuación anterior. Era una conclusión que estaba implícita en la ecuación anterior, pero es una conclusión correcta y adecuada. Otra cosa es los abusos que en ocasiones, desde un punto de vista intelectual, se cometan a cuenta del multiplicador. Pero como tal, como lo hemos expresado aquí, es correcto. Por tanto, tenemos por un lado el multiplicador 1 dividido entre 1 menos C y por otro lado tenemos un paréntesis donde aparece lo que podríamos llamar el gasto autónomo de la economía, la inversión, el gasto público y un tercer término que son los impuestos pagados. ¿Por qué? Porque los impuestos reducen el gasto en inversión y el gasto público. Si desarrolláramos más el modelo, también reducirían el llamado consumo autónomo. Ahora bien, los impuestos no drenan la demanda uno a uno, en el sentido de que si subo 1 los impuestos, la demanda agregada cae en 1. ¿Por qué? Pues porque en este modelo se supone que no toda la renta disponible es consumida. Recordemos que solo se consume una parte de la renta disponible, la propensión marginal a consumir, y por tanto lo que realmente se pierde subiendo impuestos no es, como digo, la totalidad de la subida de impuestos, sino aquella parte de los impuestos que habrían sido consumidos. Por eso hay que corregir T por la propensión marginal al consumo. Bien, pongamos unas cifras en este, de nuevo ya digo, simple modelo para ilustrar el argumento de Gonzalo Bernardos. Imaginemos que la propensión marginal a consumir es del 50%, que es la que Bernardos consideraba en su tuit, que la inversión es de 200, que el gasto público es de 200, que los impuestos son también 200. Bueno, en este caso, si la propensión marginal a consumir es del 50%, el multiplicador 1 dividido entre 1 menos C será igual a 2. Por otro lado, ¿cuál será la cuantía del gasto autónomo? Pues tendremos 200 de inversión más 200 de gasto público menos 200 por 0,5 de impuestos. Por tanto, tendremos 200 más 200 menos 100, 400 menos 100, 300. Por tanto, el gasto autónomo serán 300, 300 por 2, el multiplicador, recordad, era 2, nos dará que la producción agregada son 600. Es decir, el PIB de esta economía serán 600. 600 lo que queramos. 600 millones de euros, 600.000 millones de euros, lo que sea. Pero el PIB de esta economía serán 600. ¿Por qué serán 600? Pues porque los agentes económicos gastarán autónomamente 300
y ese gasto, una vez inyectado en la economía, se multiplicará por 2, de tal manera que la demanda agregada será de 600, y recordad que en el modelo keynesiano la demanda agregada determina la producción agregada, por tanto 600 de demanda agregada, 600 de producción agregada, 600 de PIB. Bien, este es el cálculo de partida. Ahora comparemos cuál es el efecto de, por ejemplo, subir en 100 el gasto público o de bajar en 100 los impuestos. Si subimos en 100 el gasto público, la propensión marginal a consumir sigue siendo la misma, el 50%, la inversión sigue siendo la misma, 200, pero el gasto público ya no son 200, sino 300. Y los impuestos siguen siendo 200 porque asumimos que este incremento del gasto público se financia con deuda. Por tanto, tendríamos multiplicador igual a 2, como antes, 2 por el gasto autónomo. ¿Cuál es el gasto autónomo? 200 de inversión, más 300 de gasto público, 500, menos 200 por 0,5, es decir, menos 100 de impuestos. 200 más 300 menos 100, 400. 400 por 2, 800. Por consiguiente, ¿cuál ha sido el efecto del incremento del gasto público sobre el PIB? Pues el gasto público ha incrementado el PIB en 200. El estímulo en forma de gasto público ha incrementado la producción agregada en 200. Comparemos ahora los efectos dentro de este modelo de bajar los impuestos en 100. Es decir, en lugar de subir el gasto en 100, destinar ese mismo importe a bajar impuestos. Bueno, la propensión a consumir sigue siendo la misma, 50%, por tanto el multiplicador es 2. La inversión sigue siendo la misma, 200. El gasto público sigue siendo el mismo que en nuestro modelo original, es decir, 200, porque aquí no lo hemos incrementado, pero los impuestos ya no son 200, sino 100. Por tanto, lo que tenemos es 200 más 200, 400, menos 100 por 0,5, es decir, menos 50. 200 más 200 menos 50 son 350 por 2. El resultado final es que el PIB aumenta hasta 700. Recordad que aumentando el gasto público en 100, el PIB aumentaba hasta 800, de 600 a 800, por tanto un incremento de 200. En este caso, bajando impuestos, el PIB aumenta, pero solo hasta 700. Aumenta de 600 a 700, por tanto el incremento es de 100. Este es el razonamiento, por tanto, que utilizaba Gonzalo Bernardos para decirnos que los aumentos del gasto siempre son más eficaces a la hora de incrementar el PIB que las bajadas de impuestos. Y desde luego, dentro de este simplista modelo, necesariamente ha de ser así. ¿Por qué? Pues porque las bajadas de impuestos dentro de este modelo solo tendrían el mismo efecto que el gasto público en un supuesto muy especial y muy poco realista. Y ese supuesto es que la propensión marginal a consumir sea igual a 1. Es decir, que los agentes económicos consuman la totalidad de sus rentas y no ahorren nada. Solo en ese caso, como digo, la bajada de impuestos en este modelo sería tan, que no más, tan eficaz como el aumento del gasto público. Y por tanto parece que, ya digo, dentro de los márgenes de este modelo sí es cierto que es preferible aumentar el gasto público que bajar impuestos. Sin embargo, este modelo, como ya habréis podido ver e ir intuyendo, tiene una serie de supuestos simplificadores que una vez los relajamos nos conducen a que esta conclusión no sea necesariamente cierta. Los supuestos simplificadores van a ser especialmente 3, aunque al final del vídeo comentaremos un cuarto, y serán 2 hipótesis simplificadoras por el lado de la demanda y una hipótesis simplificadora por el lado de la oferta. Empecemos por la primera hipótesis simplificadora por el lado de la demanda. ¿Cuál es esa hipótesis simplificadora? Pues básicamente que la inversión no se ve influida por los impuestos, por la bajada o por la subida de impuestos. Esto evidentemente no es realista en tanto en cuanto hay muchos impuestos que afectan directamente a la actividad empresarial. Por ejemplo, el impuesto sobre sociedades. En este modelo los impuestos solo afectan al consumo, pero no afectan a la inversión. Y esto, como digo, no es realista. Por tanto, si los impuestos sí pueden afectar a la inversión, entonces las consecuencias o las predicciones de este modelo pueden ser radicalmente distintas. Por ejemplo, supongamos que al bajar los impuestos de 200 a 100, la inversión empresarial, que asumamos sí se ve influida por los impuestos, como sucede en el mundo real, aumenta de 200 a 300. En este caso, ¿cuál sería el PIB de esta economía?
pues la propensión marginal a consumir seguiría siendo la misma, el 50%, por tanto el multiplicador 1 dividido entre 1 menos 0,5 seguiría siendo de 2, pero el gasto autónomo cambiaría. La inversión, en lugar de ser 200 pasaría a ser 300, el gasto público sería de 200 porque no lo hemos modificado y los impuestos serían menos 100 por 0,5, es decir, menos 50. Por tanto tendríamos 300 más 200, 500, menos 50, es decir, 450. Por el multiplicador de 2, 900. El PIB, por tanto, aumentaría de 600 a 900. Recordemos que en nuestro ejemplo de aumento del gasto público, el PIB aumentaba de 600 a 800. Por tanto, si presumimos que los impuestos afectan a la inversión, y la afectarán, por ejemplo, de ese modo, aumentándola de 200 a 300, resultaría que el PIB aumenta más bajando impuestos que aumentando el gasto. Por supuesto, uno también puede decir que el aumento del gasto también afecta a la inversión y que, por tanto, en el ejemplo de aumento del gasto también tendríamos que modificar la inversión. Sí, todo eso es correcto, pero entonces lo que tenemos que medir ya es si la bajada de impuestos afecta positivamente más a la inversión que el aumento del gasto o si no lo hace. Y, por tanto, ya no podemos afirmar apodícticamente que el aumento del gasto siempre es más eficaz que la bajada de impuestos, porque al menos por el lado de la inversión dependerá de si estimula más la inversión bajar impuestos o la estimula más aumentar el gasto. Segundo supuesto simplificador por el lado de la demanda de este modelo. Bueno, básicamente asume que la propensión marginal a consumir es la misma para todos los receptores de renta. Es decir, que consume el mismo porcentaje de su renta un trabajador joven que un funcionario, que un pensionista. Y este supuesto simplificador pues no es muy realista, porque sabemos que la propensión marginal a consumir es heterogénea a lo largo y ancho de la economía. Si introducimos algo de heterogeneidad, porque evidentemente lo ideal sería introducir todavía más, pero una vez introducimos algo de heterogeneidad en la propensión marginal a consumir, comprobaremos que las conclusiones fuertes de que el gasto público es más eficaz que bajar impuestos no son necesariamente así. ¿Cómo se modificaría nuestra ecuación anterior si la propensión marginal a consumir es distinta en función de quién sea el receptor de los ingresos? Pues, por ejemplo, del siguiente modo. Tendríamos dos propensiones marginales a consumir, C1 y C2. C1 será la propensión marginal a consumir de los trabajadores que reciben ingresos porque están dedicándose a producir bienes de inversión, es decir, sería la propensión marginal a consumir que afectaría al gasto en inversión y también a los impuestos que pagan estos trabajadores. Y luego tendríamos C2, que sería la propensión marginal a consumir de aquellas personas que son receptoras del gasto público, por ejemplo, los pensionistas. Por tanto, la ecuación quedaría modificada así. El PIB sería igual a 1 dividido entre 1 menos C1 por el gasto en inversión, más 1 dividido entre 1 menos C2 por el gasto público, menos C1 dividido entre 1 menos C1 por los impuestos. Pues bien, si en este ejemplo, por ejemplo, suponemos que la propensión marginal a consumir de los trabajadores que están empleados en las industrias de inversión es del 90%, porque son trabajadores jóvenes que lo gastan prácticamente todo, y en cambio presuponemos que la propensión marginal a consumir del gasto público es del 0,2, el 20%, porque, por ejemplo, son pensionistas muy adversos al riesgo y, por tanto, atesoran casi todos los ingresos que reciben, pues las conclusiones, de nuevo, serán muy distintas. De entrada, ¿cuál será la renta agregada, cuál será la producción agregada con estas nuevas propensiones marginales a consumir? Bueno, si la propensión marginal a consumir de los trabajadores en las industrias de inversión es del 90% y el gasto en inversión, recordémoslo, era de 200, el multiplicador de la inversión será de 10. 1 dividido entre 1 menos 0,9, 1 dividido entre 0,1 es 10. 10 por 200 es 2000. Luego, si la propensión marginal a consumir de los trabajadores o de los receptores de rentas estatales es del 0,2, lo que tendremos es que el multiplicador será de 1,25. 1 dividido entre 1 menos 0,2 es 1 dividido entre 0,8, es decir, 1,25. Por tanto, si el gasto público son 200, por un multiplicador de 1,25, lo que tendremos es que
el efecto sobre la demanda del gasto público será de 250. Y luego, si partimos de la base de que los impuestos los pagan esencialmente los trabajadores en activo, los trabajadores de la industria de la inversión, tendremos por tanto que los impuestos se van a ver afectados por la propensión marginal a consumir de la industria de la inversión, es decir, C1, es decir, 0,9, y lo que tendremos es 0,9 dividido entre 1 menos 0,9, es decir, 0,9 dividido entre 0,1 es 9, por los impuestos, que eran 200. Por tanto, menos 9 por 200 es menos 1.800. Esto lo que viene a significar es que por cobrar 200 de impuestos, la demanda agregada se contrae en 1.800, porque si alternativamente esos 200 hubiesen circulado por la economía en lugar de ser recaudados fiscalmente, se habrían multiplicado hasta 1.800. Por tanto, tenemos 2.000 más 250 menos 1.800. 2.000 más 250, 2.250 menos 1.800, tenemos una producción agregada de 450. Bien, este es el punto de partida, la producción base. Ahora, ¿cómo afecta a esta producción base si aumentamos el gasto público o si rebajamos los impuestos? Bueno, os dejo las operaciones a vosotros, no las voy a reiterar todas, pero si aumentamos el gasto público de 200 a 300 dentro de este modelo donde distinguimos dos propensiones marginales a consumir en lugar de solo una, lo que tendremos es que la producción agregada aumenta hasta 575. Es decir, pasa de 450 a 575. ¿Y cuál es el efecto si en lugar de subir en 100 el gasto público bajamos en 100 los impuestos, desde 200 a 100? Pues la producción agregada pasaría de 450 a 1.350. Vemos, por consiguiente, que aquí, cambiando un poco los supuestos, obtenemos que el efecto de la bajada de impuestos es muchísimo más potente que el efecto del aumento del gasto público. Por supuesto, uno podría decir que la propensión marginal a consumir de los receptores del gasto público no es tan baja, o incluso que es más alta que la de los receptores del gasto en inversión, y por tanto que la conclusión podría ser que el gasto público estimula más la economía que la bajada de impuestos. Sí, pero entonces habrá que estimar cuál es la propensión marginal a consumir de los distintos grupos y no podremos afirmar apodícticamente, sin analizar la realidad, que por necesidad los aumentos del gasto público impulsan más la economía, impulsan más el PIB que las reducciones de impuestos. Dependerá de cuáles sean los valores, en este supuesto al menos, de la propensión marginal a consumir. Tercera hipótesis simplificadora está por el lado de la oferta, no por el lado de la demanda. Es verdad que a corto plazo uno puede presuponer que si aumentamos el gasto agregado, la producción agregada reaccionará aumentando de manera proporcional. Aquí también hay muchos supuestos simplificadores, pero no vamos a entrar de momento en ellos. Ahora bien, esto no significa que a medio o largo plazo ese incremento de la producción agregada motivado a corto plazo por un aumento transitorio de la demanda agregada se vaya a sostener a largo plazo. Imaginemos que aumentamos el gasto público para cavar agujeros y volverlos a llenar. Como esa inversión no genera nada de valor, lo único que genera es una percepción de rentas determinada por el poder político, una vez el gasto público desaparezca, esa actividad también desaparecerá, porque no es una actividad autosostenible, no es una actividad que se pueda autofinanciar, porque, insisto, no genera valor para el consumidor final y, por tanto, una vez el político de turno deja de apoyarla, como digo, desaparece. Distinto es el caso de que, por ejemplo, una empresa utilice parte de su capacidad de financiación para financiar una nueva inversión productiva que sí sea valiosa para el consumidor. Si eso es así, esa inversión productiva generará endógenamente las rentas para autofinanciarse de manera sostenible en el futuro. Amazon, por ejemplo, no necesita que el poder político de turno le vaya enchufando ingresos recurrentes. ¿Por qué? Porque ella genera la nueva producción que, al ser reinvertida en Amazon, permite la continuidad de ese proyecto de inversión. ¿Por qué esto es importante? Pues porque aunque la influencia del gasto público fuera a corto plazo mayor sobre el PIB que la influencia de bajar impuestos, su influencia a medio plazo no tendría por qué serlo. Si aumenta el gasto público de 200 a 300 y en nuestro modelo original el PIB pasa de 600 a 800, pero al año siguiente el gasto público
ya se recorta, ya no aumenta estructuralmente de 200 a 300, sino que regresa a 200, a su nivel original, entonces el PIB volverá de 800 a 600. Habrá sido un estímulo transitorio, no permanente. Ahora bien, imaginemos que bajamos impuestos y esa bajada de impuestos estimula nuevas inversiones que son productivas. Aunque con posterioridad volvamos a subir los impuestos, si esas inversiones ya han logrado desarrollarse al calor de una fiscalidad más atractiva y ya han alcanzado su umbral de rentabilidad, esas inversiones van a continuar de manera estructural aun cuando la rebaja de impuestos haya desaparecido. Y por tanto, el incremento de la inversión de, por ejemplo, 200 a 300 no tiene por qué revertirse en periodos posteriores. ¿Por qué? Pues porque será autofinanciado por la propia inversión en proyectos valiosos para los consumidores. Este matiz es importante porque el modelo keynesiano, como digo, simplemente presume que más demanda agregada es más oferta agregada, y aunque a corto plazo pueda ser cierto, recordemos que al final toda producción persiste siempre y cuando sea capaz de satisfacer las necesidades de los consumidores, y no da igual que gastemos en proyectos absurdos que no generan valor o que gastemos en proyectos racionales que sí generan valor. Los primeros son hinchazones transitorias de la actividad económica, los segundos son desarrollos permanentes de la actividad económica. Si cabe presuponer que en general el sector público tenderá a seleccionar peores proyectos de inversión que el sector privado, no porque el sector público sea más tonto que el sector privado, sino porque el sector privado está compuesto por millares de cabezas pensantes en permanente competencia y, por tanto, aunque algunas de esas cabezas pensantes se equivoquen y fracasen y desaparezcan, otras cabezas pensantes, por prueba y error, terminarán triunfando y sus modelos de negocio terminarán creciendo y terminarán volviéndose sostenibles. En el caso del sector público lo que tenemos es una jerarquía que selecciona centralizadamente los proyectos, de tal manera que no tienen ningún tipo de feedback que haga que sus malos proyectos de inversión desaparezcan o que haga que aparezcan unos nuevos gestores externos a esa cadena de mandos totalmente jerárquica y totalmente vertical que de alguna manera expulsen a los gestores del sector público. Si yo creo que Pedro Sánchez no sabe gestionar la economía, yo no puedo gestionar la economía en lugar de Pedro Sánchez. Sí, me puedo presentar a unas elecciones, ganar las elecciones y llegar a la presidencia del gobierno, pero fijémonos que todo ese proceso no está necesariamente ligado con que Pedro Sánchez o yo hayamos seleccionado buenas o malas inversiones. Está determinado por la refriega política que está influida por muchísimos más factores que si Pedro Sánchez ha invertido bien o mal 100, 200 o 1.000 millones de euros. En el mercado no es así. Si una empresa invierte el dinero que posee de mala manera o lo invierte de manera peor, no necesariamente de manera mala, pero sí de manera peor que otra empresa, esa otra empresa terminará expulsándola del mercado porque terminará comiéndose su cuota de mercado. Por consiguiente, si cabe pensar que el sector privado generará más inversiones sostenibles que el sector público, entonces el aumento del gasto público simplemente incrementará de manera transitoria la demanda agregada. Sin embargo, la bajada de impuestos que impulse la actividad empresarial sí puede aumentar de manera permanente la producción agregada en la medida en que permita alumbrar proyectos de inversión autosostenibles. Por supuesto, y de nuevo podemos modificar el modelo para suponer que el sector público también es capaz de seleccionar buenos proyectos de inversión y en ese caso el gasto público podría incrementar de manera estructural la producción agregada. Pero de nuevo, en ese caso lo que hay que medir es si en términos generales y a largo plazo el sector privado selecciona mejor proyectos de inversión que el sector público. No podemos señalar apodícticamente que por el hecho de que la demanda agregada a corto plazo de este modelo keynesiano crezca más subiendo el gasto que bajando impuestos, eso significa que las subidas de gastos siempre son más eficaces a la hora de estimular la economía que las bajadas de impuestos. Al decir esto, se están tomando una serie de hipótesis implícitas muy simplificadoras que una vez las desmembramos, una vez las desentrañamos, vemos que una vez relajadas no nos conducen a las conclusiones a las que algunos nos quieren conducir. Y por último, había dicho que las tres críticas básicas eran dos por el lado de la demanda
y una por el lado de la oferta, pero que cuando termináramos veríamos una nueva crítica adicional por el lado de la demanda. Y la crítica es la siguiente: si el aumento del gasto público no da lugar a un incremento permanente de la producción, eso significa que en el futuro ese aumento del gasto público habrá que pagarlo o con subidas de impuestos o con menores transferencias del sector público, es decir, con recortes del gasto público. En todo caso, lo que sucederá es que los agentes económicos observarán que sí, su renta aumenta hoy porque ha aumentado el gasto público y ese gasto público se transforma en renta, pero que su renta se reducirá mañana, porque mañana les subirán los impuestos o les reducirán el gasto público y por tanto las transferencias de renta. Si un agente económico sabe que su renta aumenta temporalmente hoy, pero que ese aumento temporal se va a ver compensado por una reducción, también temporal, pero por una reducción futura, entonces su decisión de consumo ya no tiene por qué ser la misma. El modelo keynesiano presume que los agentes económicos determinan su consumo únicamente con su renta corriente, pero las personas también tomamos decisiones en función de nuestra renta esperada. Por ejemplo, una persona se compra un inmueble no en función de si hoy tiene un muy buen salario, sino de si espera si ese buen salario, se va a mantener en el futuro. Si una persona hoy cobra 10.000 euros al mes, pero cree que en 2 meses va a estar en el paro, evidentemente no se va a comprar una vivienda. Por tanto, lo que cuenta no es solo la renta que tenemos hoy, sino la renta que esperamos que vamos a tener en el futuro. Y si yo espero que hoy tengo más renta de lo habitual, pero que en el futuro voy a tener, aunque sea durante un corto periodo de tiempo, menos renta de la habitual, a lo mejor no modifico mis decisiones de consumo, porque lo que podríamos denominar mi renta permanente no se ha visto afectada o no se ha visto significativamente afectada. Y por tanto, podría darse el caso de que si el aumento del gasto público no genera incrementos sostenibles del PIB que permitan financiar la deuda que hemos emitido para incrementar el gasto público hoy sin subir impuestos mañana o sin recortar el gasto público mañana, podría suceder que hoy no consumamos, no gastemos esa renta adicional derivada del aumento del gasto público. Esto es en esencia lo que se conoce como equivalencia ricardiana. El déficit público no afecta a la demanda agregada en la medida en que el déficit público implica reducciones futuras de la renta agregada y, por tanto, los agentes económicos ya se preparan hoy, por ejemplo, aumentan su ahorro hoy para hacer frente al pago de impuestos futuros. La equivalencia ricardiana no tiene por qué ser de 1 a 1, a lo mejor sí que aumenta algo el gasto hoy, aunque nuestra renta se reduzca en el futuro, pero desde luego matiza la conclusión keynesiana de que todo incremento de renta hoy se traduce en función de la propensión marginal a consumir previa al incremento de la renta en nuevo consumo. En cierto modo, lo que estamos diciendo es que el propio incremento deficitario del gasto público lo que hace es modificar endógenamente la propensión marginal a consumir a día de hoy. Y esto no tendría por qué suceder con la rebaja de impuestos que, por ejemplo, impulsa sosteniblemente la inversión. ¿Por qué? Porque si ese impulso de la inversión genera nuevos proyectos de inversión autofinanciables, el PIB se incrementará de manera estructural y, por tanto, cabe pensar que en el futuro esa rebaja deficitaria de impuestos se pague con mayor crecimiento económico, es decir, se pague con mayores rentas y, por tanto, con un mismo porcentaje de impuestos pagados sobre esas mismas rentas, se consiga cubrir la deuda que hemos generado hoy sin, por consiguiente, reducir en el futuro la renta de los agentes económicos, simplemente manteniendo la misma presión fiscal. No estoy diciendo que esto sea así en todos los casos. De hecho, suelo criticar a los políticos que utilizan el argumento de vamos a bajar impuestos con deuda porque esto se pagará con crecimiento económico. No tiene por qué ser así. Ahora, puede ser así. Y, por tanto, necesitamos un modelo económico que, para hacer predicciones, tenga en cuenta también estos efectos, para saber si bajando impuestos se impulsará sosteniblemente el crecimiento económico y ese impulso sostenible del crecimiento económico no va a afectar a las expectativas hoy de los agentes económicos, de manera que no reduzcan hoy su consumo porque esperen que en el futuro los impuestos van a subir o el gasto público, las transferencias públicas van a bajar. En todo caso, creo que con estas 4 críticas queda claramente demostrado que una afirmación rotunda basada sobre un modelo tan simplista de que aumentar el gasto público siempre es más eficaz para estimular la economía, aún en el corto plazo, que una rebaja de impuestos, es una afirmación rotundamente equivocada. Puede que sea así. Es
decir, no, yo tampoco he argumentado en este vídeo que necesariamente no sea así. Simplemente he dicho que una vez avanzamos hacia un modelo que describa la realidad de un modo mucho más realista y por tanto mucho más complejo que ese modelo ultra simplificado, ese modelo keynesiano ultra simplificado, entonces una vez aceptamos más complejidad en el modelo, puede suceder perfectamente que las bajadas de impuestos, aunque sean transitorias, sean más eficaces a corto, medio e incluso largo plazo para impulsar el PIB que los aumentos del gasto público. También podría ser al revés, pero desde luego no cabe hacer afirmaciones rotundas al respecto, simplemente porque partamos de una ecuación súper sencilla, pongamos determinados números en esa ecuación y el resultado sea que, dadas las hipótesis no explicitadas de esa ecuación, el modelo nos predice que el gasto público es más eficaz que las bajadas de impuestos. Ese es un argumento rematadamente simplista y, por tanto, rematadamente equivocado.